Hola, Arthur. Hola a todos, chicos. Vamos a ver si ya se va conectando Sofía. Hola, Volteo Star Madrid. Vamos a ver, se lo voy a enviar. Ah, mira, ya se ha unido Bolting Wall. Así que vamos a ello. Hola a todos. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien. Vamos a Vamos a englobar un poquito. englobar un poquito. Vale, Vale, pasa como el otro día, pasa Sofía. como el ¿Tienes otro día, cascos? Sofía. ¿Tienes cascos? Te escucho bien así. ¿Me escuchas mal? Un poco. Un poco. Voy. Bueno, vamos a ir. Bueno, vamos a ir. Bueno, no. Bueno, no. A ver, ya estoy. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver. A mí se me ha ido la imagen de Sofía. Oh, creo que estaba poniendo los cascos porque pasaba como el otro día que se escuchaba doble. Bueno, pues mientras vamos a hacer un resumen de esta semana que estamos empezando. Hoy con Bolting Wall, entrevista. Mañana tenemos prepa de Flexi con Dunia. El miércoles tenemos preparación física, sobre todo de parte de core. Y el jueves tenemos a una chica que controla un mogollón de pinos y nos va a hacer un mini entrenamiento. Y el viernes hablamos con Teo Gardís. A ver si quiere esto. Vamos a enviárselo a Sofía. Vale. Así que bueno, os animamos a todos que os conectéis a los directos, que esta semana va a estar muy, muy bien. Hola, otra vez. ¿No has podido ¿No has conectarte? podido conectarnos? No, no funciona. Es que no sé Es por que no qué sé por repite qué mi voz repite mi voz y creo que la y creo gente que no. la gente no. A ver. Hola. Hola. ¿Me Un escuchas? poco más robot, pero si la gente no le molesta, a mí no me importa. Vamos a ver si se No escucha. sé. Estoy en el wifi, entonces no entiendo de dónde viene. Se vuelve a ir como doble. Joder, es que la rabia es lo de los cascos. A ver. Si no, no sé qué hacer. Mm.
Voy a pensar. Si no, me pongo con los datos, igual funciona mejor. Es que yo creo que no es por eso, porque el otro día con Teresa me pasaba y es que ella no me oía doble, pero yo me oigo doble y los demás lo oyen doble. Yo oigo perfectamente por aquí. Sí, lo sé. Vale, pues bueno, voy a volver a preguntar. ¿Vosotros me escucháis bien? Si no, bueno, vamos empezando un poquito, Sofía. Eh, Cuéntanos un poquito tú y sobre todo lo que engloba Bolting World, que tú eres una de las componentes, ¿verdad? Sí, pues para la gente que no me conoce en persona, somos dos chicas las que han creado Bolting World hace un par de años ahora, 3 años. Yo soy francesa, pero nos conocimos las dos en Madrid. Entonces, por eso Bolting World tiene mucho que ver con España. Caro es la segunda persona quien lo lleva, es alemana. Y todo empezó porque nos conocimos en un campamento de volteo en Madrid con Ararat Martín Ruiz. Y desde entonces el proyecto ha crecido un montón. Empezamos con el blog, que todos conocéis porque es la parte más potente del proyecto de momento. Entonces, desde hace años publicamos cada domingo un artículo escrito y desde entonces hemos desarrollado otros proyectos más como el Marketplace. No sé si algunos lo habéis visto ya, pero hay un mapa de todo lo que existe en el mundo de volteo, competiciones, clubs, etcétera. Hemos empezado un canal de YouTube y muchas más cosas más adelante. Qué guay. La verdad es que hace increíble. Creo que también ha dado mucho a todo lo que es en general volteo. Y bueno, por aquí nos preguntan, Sofía, que en qué momento esta idea coge forma. Pues todo empezó porque yo estaba parada en Francia, había dejado de trabajar, entonces tenía mucho tiempo libre y conocí a Caro hace un par de años en Madrid, como lo he contado, pero no la conocía muchísimo, era una conocida del volteo, porque somos una familia grande y mucha gente se conoce sin más, ¿no? Y pues yo tenía la convicción que quería ayudar el mundo del volteo a crecer y no sabía ni con quién ni cómo, pero sabía que sí que quería hacer eso. Entonces empecé a pensar qué yo puedo aportar al mundo del volteo y Caro, ella en aquella época trabajaba en Mil Anuncios en España. Entonces, ella sabía bastante de web, de digital. Yo también, porque era mi trabajo, siempre he trabajado en el mundo ecuestre como responsable de comunicación y marketing y las dos estábamos intentando ayudar y todo empezó así. Qué guay. Joder. El juntaros además dos personas que están metidas de este mundo y el pensar cómo poder ayudar a crecer todo esto me parece una idea y sobre todo unos principios súper chulos. Dicen mucho de vosotras. Gracias. Sí, pero hay una diferencia mayor entre pensar y luego querer y luego realizar. Y ha sido muy fácil decir, pues queremos hacer tal, luego ponerse y ser constante es muy difícil a veces. A esto que vienes diciendo, ¿cuáles han sido sobre todo las dificultades que te has encontrado en este proyecto? Diría que lo más difícil para Caro y para mí a nivel individual es que esto siempre ha sido voluntario y que Vaulting World siempre ha sido, como se llama en inglés, un side project. Es decir, que Caro trabaja y yo también trabajaba. O sea, ahora no estoy trabajando,
que entonces me ayuda con el proyecto, pero en esos 3 últimos años las dos hemos sido empleadas full time. Y es muy difícil llevar un proyecto que está creciendo, porque al principio es poco trabajo extra, digamos, pero ahora el proyecto necesita implicación, compromiso y de hecho ya no podemos trabajar solo las dos, sino que tenemos un equipo de editoras que nos ayudan a crear contenido. Qué bueno. Claro, sí, que es que ya se hace grande, porque de un granito de arena habéis creado, la verdad, que una cosa que conoce muchísima gente, prácticamente casi todo el mundo de volteo, y tiene que ser complicado, la verdad. Sí, además al principio no viajábamos, solo era online, pero desde hace 2 años vamos a las competiciones y entonces pues Caro y yo hemos tenido que organizarnos para irnos de viaje con nuestras vacaciones De de trabajo. nuestros trabajos. O sea, que fuimos a Tryon en Estados Unidos pidiendo vacaciones y con todos los gastos que implica. Claro. Y por otro lado, ¿qué facilidades habéis encontrado durante el proyecto? ¿Qué, perdón? ¿Qué facilidades habéis encontrado durante el proyecto? Facilidades, lo que el volteo es en general, porque la gente está pidiendo proyectos como el nuestro para favorecer el crecimiento de este deporte. Entonces, tenemos un feedback muy positivo de todo lo que hacemos. Gente que nos apoya, que nos sigue. Entonces, diría que lo que se nos hace fácil pedir ayuda de la gente. O sea, solicitar una entrevista, eh, hacer que la gente nos ayude de manera voluntaria. Eh, hablar con, o sea, la gente es muy accesible. Sí, Igual, o sea, al principio no éramos conocidas ni famosas y hemos podido acceder a quien sea. sí, con facilidades, porque bueno, creo que todo el mundo que entiende o sabe algo de volteo sabe que esa difusión nunca ha sido tan fácil como a lo mejor en fútbol o en otro deporte. Entonces, creo que Exactamente. de valorar. Exactamente. Si lo comparamos con otro deporte, incluso con salto, por ejemplo, que es un deporte profesional, es mucho más complicado organizar una entrevista con un jinete famoso. Pero en el volteo seguimos en este ambiente familiar y entonces hay que aprovecharlo. La verdad que sí. Total. Otra pregunta, Sofía. ¿Cómo ves el volteo en general y luego cómo lo ves en España? Muy buena pregunta. El volteo en general me da muchísima pena que no sea más mediatizado porque hemos mejorado muchísimo el nivel del deporte, entonces se ha profesionalizado. De hecho, es un comentario que se compartía bastante en los últimos Juegos Ecuestre entre la gente de la comunidad. Yo, o sea, lo llegué a pensar cuando vi el doble de los italianos, de Silvia Stoppardini y Lorenzo. Eso, cuando les vi en doble, pensé, eso es una categoría que es bastante nueva, pero el nivel que han conseguido es profesional. Entonces, me agradece muchísimo ver que el deporte crece en nivel y en número de caballos, número de volteadores. Entonces, eso es muy positivo, pero nos falta todavía muchísimo trabajo en mediatización. Eso por un lado. Y luego en España eh, también, o sea, es un poco más de lo mismo, pero a pequeña escala, diría. El volteo en España ha crecido bastante, veo que hay más clubs, más volteadores, pero si lo comparamos con otros países, va muy atrás en muchas cosas, en tema de reglamento, de formación de los jueces, en nivel técnico. Entonces hay muchísimo trabajo y he visto, o sea, cuando vienes de fuera,
es una cosa que no piensas que es tan diferente. Porque, claro, en Italia, que es el país de al lado, tienen campeones del mundo y en España todavía no hemos tenido una medalla importante y me da pena. Sí, bueno, es cierto. Por cierto, antes un momento, dicen que a mí se me oye mal y es por lo del tema de la voz. Entonces, Sofía, tú que me oyes bien para que Sí, tú me vas a ir haciendo las preguntas y tú las vas a ir respondiendo, ¿vale? Y entonces, como se te escucha bien, se va a entender perfectamente todo, ¿vale? vale. Bueno, ¿qué país ves con más difusión? A ver, espérate, que hay un comentario interesante. Teresa Heredia dice que sí, que hemos tenido medalla en junior, es verdad. Sí, en parejas. Eh, sí, pero ha sido una excepción y me gustaría ver España, o sea, porque España no es que no haya medallas, sino que no está representado en las competiciones, más allá de eso. Sí, bueno, Entonces, sí que es verdad que algo se va introduciendo, pero sí que esperamos que sea cada vez más, sí. efectivamente. Pues, Sofía, seguimos con la pregunta anterior. ¿Cómo ves la difusión? ¿Qué país ves con más difusión? Difusión, ¿a qué te refieres Pues exactamente? de difundir volteo, lo que es volteo. O sea, ya no la práctica, sino la difusión de ese deporte. ¿Dices en los medios generalistas? Sí. Eso es muy difícil de decirte porque yo te diría que es muy mala en todos los países. Quizás, obviamente, en Alemania se conoce más porque, por ejemplo, en Aachen, en la competición sale en la televisión nacional alemana. Entonces, en Alemania dices que practicas volteo y no es nada súper raro o excepcional, sino que todo el mundo tiene una hermana o una prima o un amigo que lo hace. Ujú. Y entonces eso ayuda mucho porque como hay interés de la gente, pues los medios se atreven a ponerlo en la tele. Pero no hay ningún otro país como Alemania que tiene un sistema tan abierto con el volteo. Em, pero sí, o sea, el mayor crecimiento que yo he notado ha sido Estados Unidos, porque con los juegos ecuestres que han ocurrido ahí, hemos tenido difusión directa en medios, en televisiones americanas, Ujú. por primera vez en Eurosport y en NBC. Entonces, eso es muy positivo, pero ya sabemos también que Estados Unidos o sea, es más fácil salir en televisión en Estados Unidos que en Europa por temas de derechos. Ya, sí que hay más facilidades a la hora o sea, a la hora de difusión. Sí. Y en la hora de práctica, En práctica, he visto, o sea, en práctica Alemania sigue creciendo, pero eso es muy fácil de prever, diría. Pero lo que me ha gustado ver esos últimos años y meses ha sido en muchas novedades en países que no solíamos ver en el volteo antes. Gracias a Volting World con Caro hemos notado nuevos países que querían empezar con el volteo. Y de hecho nos contactan muchas veces porque nos encuentran en redes sociales y nos piden ayuda, consejos, qué guay. y nos encanta ver que países como Irán, Turquía, Israel empiezan con el volteo. Incluso hace unas semanas he recibido un mensaje de una chica de India que quiere empezar con los caballos que tiene en casa. Joder, qué guay, qué maravilla. Sí, así que eso es muy positivo y la FI hace un esfuerzo también con el programa de FI Solidarity para ayudar a esos países a,
pues a entrar en el deporte y seguir un reglamento. Qué bueno, qué bueno. No sabía yo eso. Joder, tiene que ser que te llegue ese tipo de mensajes muy gratificante. Sí, y, tienen cuenta de Instagram para enseñar lo que hacen. En Irán son súper activos en redes. Si queréis seguir la cuenta, no me acuerdo cómo se llama, pero os la paso luego. Claro, Y están súper orgullosos de enseñar los avances que tienen y nos agradece un montón ver que siguen a volteadores europeos para tener una referencia. claro, claro. Qué bueno. Vale, Sofía, por aquí nos preguntan, a ver, que con esta situación, en principio, puede que la práctica individual comience. ¿Crees que esto puede afectar al volteo, ya que se considera un deporte de equipo? ¿A qué te refieres exactamente a la crisis? Sí, a todo esto que estamos pasando con el COVID, como va a empezar la práctica individual, que si crees que puede afectar de alguna manera a volteo como una práctica más de equipo. Nunca me había pensado en eso, la verdad, porque yo creo que las categorías no van a ser afectadas. Igual, sea, no he hablado recientemente con la FI para saber de qué están hablando exactamente para ese tema, pero lo que va a ser impactado va a ser el calendario deportivo, igual el formato de las competiciones para que sean más fáciles de organizar. Eh, Igual se inventa también un circuito porque o sea, la Copa del Mundo se ha cancelado y la FI está pensando en un nuevo formato que sea diferente, que sea más fácil de implementar. Pero las categorías yo creo que esto no se va a tocar porque funciona, porque todas las categorías crecen y son unas bases, o sea, individual y equipo son las bases de siempre que no creo que cambien. O sea, ¿no crees que se vea afectado? No. Perfecto. A ver, por aquí otra pregunta y es opinión de Madrid Horse Week desde fuera y dentro de la organización, como tú estás, ¿verdad? Ya no, porque se ha cancelado el evento, Oh, entonces, claro. bueno, pero para el año que viene sí. Bueno, es que el evento 2020 no va a existir o si existe será aplazado y por eso yo ya no estoy con ellos, ya no estoy trabajando con ellos porque no hay trabajo. Claro. Pero es un evento maravilloso que a mí me encantaba antes de estar en la organización y pues siempre han sido muy abiertos a disciplinas nuevas porque antes de tener el volteo tenían enganche, han hecho todo tipo de cosas. Entonces, la mentalidad es muy buena porque promueve cualquier tipo de disciplina ecuestre. Y luego es una pena que no se haya seguido con la Copa del Mundo, Mm. pero en un futuro, si la situación económica va mejor, podría ser que el volteo vuelva como una etapa de un circuito inventado por la FI, porque Copa del Mundo tal como la conocemos no va a existir tampoco. Sí, también sobre eso había otra pregunta por aquí y era eso, que más o menos cómo veías tú lo de que se eliminase o no la Copa del Mundo. La verdad es que bastante mal, porque es un formato que estaba creciendo y estaba muy bien para los volteadores, que está muy bien para los medias, que es lo que necesitamos. También que hacía un seguimiento, o sea, era un reto para los voltadores llegar a la final y no es como hacer tu temporada con solo unos CBIs y se acaba en verano y ya está. Entonces, era una novedad que a mí me da muchísima pena no volver a ver
pero bueno, es que no podemos especular porque otro formato va a salir, no sabemos exactamente cuándo, porque incluso si la FI lo estaba trabajando antes con la crisis, ya no es una prioridad. Ya. Entonces, no se sabe nada exactamente, pero un día saldrá otra cosa. Eh, pero yo estoy muy convencida de que es un trabajo que todos tenemos que hacer y que no es solo un papel de la FI, porque somos responsables de qué estamos buscando y qué queremos hacer con nuestro deporte. Entonces, eh, es un poco como un gobierno y unos ciudadanos. Si te relajas en el gobierno, pues entonces tu opinión igual no cuenta. Pero si los volteadores se implican, igual el formato que tendremos será más adecuado a lo que necesitamos. Toda la razón. Así que hay mucho trabajo con eso porque en la FI somos todavía una disciplina pequeña y hay que colaborar entre nosotros para que nos escuchen y que tomen en cuenta lo que queremos. Efectivamente, sí, también de una manera facilitar y ayudar a que ese formato pues sea parecido o igual, pero bueno, lo mejor posible. Sí. Y, o sea, no es la meta principal de Vaulting World, pero también queremos ayudar en este aspecto porque o sea, tenemos el logo y debajo ponemos Connecting Vaulters y eso es una frase que resume un poco nuestra mentalidad. Queremos conectar los volteadores entre ellos, da igual como sea. Qué guay. Sí, la verdad que... Bueno, a todo esto, hablando del logo, ¿cómo hicisteis el logo? ¿Fue una idea vuestra? ¿Lo llevasteis a que alguien os diese alguna idea? ¿Cómo surgió ese logo? Pues fue un poco, fue divertido porque fue sentarnos en un café con Caro y hacer dibujos a mano de lo que queríamos. Y no, nadie nos ayudó. Fue que después de unos cuantos días de pensar, salió este dibujando, o sea, creo que lo hice yo, pero queríamos añadir algo que sea más una imagen o algo más de ilustración de qué es el volteo con un caballo y una silueta, ¿no? Pero al final mm, estábamos añadiendo demasiada complejidad y decidimos quedarnos con la base, que eran esas dos letras, bueno, que es una letra, pero en verdad ves dos, la V y la W. Y pues sí, es muy básica, muy fácil de recordar y por eso lo dejamos tal cual. La verdad Pero fue que todo dibujado en Paint o algo así. qué bueno, qué guay. Otra pregunta que nos hacían aquí, que yo creo que al estar relacionado con lo que habíamos hablado, a ver, ¿has ayudado a Madrid Host Week a la difusión de Volteo en España? Claro, o sea, yo como volteadora siempre que integro una organización soy una espía del volteo, digamos. Siempre intento meter mi grano de arena para los volteadores donde yo pueda. Entonces, no siempre es fácil porque el volteo, la gente de otras disciplinas ecuestres tienen muchos prejuicios y no lo conocen. O sea, no es con maldad, sino es ignorancia de quién somos. Y pues hay muchísimo trabajo de educación de qué es el volteo, incluso con gente experta de los caballos, eh, pues para promocionarlo. Entonces, he tenido la suerte de trabajar con gente que estaba bastante abierta para esas cosas. Entonces, sí, siempre que hemos podido, hemos hablado de volteo en redes, hemos hecho espectáculo en la pista de espectáculos. Eh, Ellos siempre van a favor del volteo, pero no es lo mismo que tener una competición en la pista principal. Ya.
Sí, que además se ve un nivel que, bueno, la gente de España que no lo conoce, la verdad es que gustó muchísimo Mm. tanto la competición o las exhibiciones que se han hecho, porque es algo que desconocían y que es un deporte que al final acaban diciendo lo bonito que era y espectacular. No como esas acrobacias de circo, sino lo veían como algo más allá de lo que se suele ver. Sí, sí, pero lo que pasa, o sea, no solo con Madrid Horse Week, pero es algo que es un problema para muchos organizadores. El volteo no es tan complicado de organizar porque con una pista de doma ya lo puedes hacer, pero es un tema financiero, como muchas veces, porque el volteo para que un organizador quiera tener una etapa de una Copa del Mundo o de una competición, tiene que ser rentable. Y Claro. claro, el volteo al lado de una competición de salto, incluso de 2 estrellas, no es nada. Es más coste, es más imagen. Sí, cierto. La verdad que totalmente de acuerdo y es una pena. Pero bueno, como tú dices, entre todos hay que trabajar en ello para que todo esto cambie. Claro, pero por eso insisto en la importancia de los medios y de la mediatización de nuestro deporte, porque es la base de todo. Sin mediatización no conseguiríamos público general, sino solo aficionados como es ahora, pero entonces no entrará dinero en las sillas o sea, no habrá entrada de pago para ver el volteo. Y entonces los organizadores no querrán organizar el volteo si no hay ingresos. Claro, sí, sí, total. Y es así. Por aquí tengo otra pregunta, Sofía, y es, a la hora de ir a competiciones, creo que, bueno, además antes has hablado un poquillo de ello, ¿cómo cubrís esos gastos? ¿Tenéis algún tipo de patrocinador o sponsor o todo de vuestro bolsillo? Todo de nuestro bolsillo, desafortunadamente. Yo trabajo en patrocinio, entonces conozco muy bien este tema, pero y nos encantaría poder tener algún tipo de patrocinio, pero de momento es muy difícil convencer a una marca porque o sea, marcas grandes que podrían estar interesadas en el volteo, como CWD o Blair, para ellos no es que no sea rentable, sino que la cantidad o sea, la imagen que podrían conseguir es tan mínima comparado con el resto de ingresos que tienen con otros productos o otros servicios, entonces no les interesa todavía. O Ya, sea, no digo que es imposible, pero es demasiado temprano para trabajar con patrocinadores. Entonces, algo local o nacional con una marca pequeña sí es posible, pero una marca que te ayude a viajar a nivel internacional todavía no se puede. ya. Bueno, poco a poco y esperemos que dentro de no mucho tengáis esa suerte, bueno, esa suerte que, bueno, también estáis implicando mucho trabajo en ello y que por lo menos pues pueda recompensaros de alguna forma. Sí, ojalá. Entonces, bueno, eh, como me habías dicho, ahora mismo tú te estás dedicando todo al proyecto. Sí, bueno, tengo otro proyecto personal porque he vuelto a Francia y mi trabajo a partir de ahora no tendrá nada que ver con el mundo ecuestre, porque fuera de Vaulting World siempre he trabajado de alguna manera con la industria de los caballos. Claro. Y espera, por aquí me preguntan, Sofía, que cuánto tiempo lleváis con Bolting World. 3 años y pico ahora. Ostras, ya, ya bastante. Sí, También preguntan que si Blair patrocina volteadores. sí. Blair patrocina Team Norok, por ejemplo, desde hace muchísimos años. Eh, y otros equipos no lo sé, la verdad. Igual Norca, quizás, pero no quiero decir tonterías. Ya, sí.
Vale. Otra pregunta que tenemos aquí, Sofía, es ¿cuáles son las principales fuentes de información? O sea, ¿sois vosotras o es a través de la FEI, volteadores? Eso es muy buena pregunta, porque al principio, cuando éramos todavía un proyecto pequeño, eh, pues hacer errores no te da tanto miedo como ahora, cuando eres la referencia y la gente espera de ti que lo que digas sea cierto. Entonces, es un proceso de aprendizaje que hemos tenido los primeros años. Ahora ya tenemos nuestra rutina y sabemos diferenciar entre información falsa, errónea y lo que la gente también espera de nosotras. Pero es muy difícil porque ninguna de las dos tenía una formación de periodista. Entonces, hemos aprendido haciendo errores, pero sobre todo hablando con expertos. Hemos trabajado con la FI, obviamente, recibimos newsletters como periodistas. Cuando íbamos a competiciones íbamos como periodistas o como fotógrafo y es una red. Aprendes y te informas de una red y luego sabes qué información es válida o no. Pero al principio es bastante estresante cuando empiezas a crecer y que ves que lo que vas a decir tiene impacto. Claro, sí, sí, que es una cosa que llega a muchísima gente y, y claro, tienes que estar segura y convencida de esa, que sea verídico. Exacto, o sea, empezó a ser otro nivel cuando conseguimos casi 10.000 seguidores y que fuimos a los Juegos Ecuestres y que la FBI estaba vigilando todo lo que hacíamos. Entonces, eh, ya es algo profesional porque la FBI mira tus stories, lee los artículos, te hace preguntas, entonces no tienes derecho, no tienes un margen de error. Claro. Y entonces también hemos cambiado nuestra forma de trabajar. O sea, siempre hemos querido ser profesionales desde el principio, pero muchas veces cuando yo tenía una duda, o sea, me ha pasado, por ejemplo, que quería hacer un artículo sobre el reglamento FEI. Entonces, aquí es muy, muy delicado porque no puedes hacer ningún error de vocabulario ni nada, de inglés, nada. Entonces, cuando es así y que tenemos un tema un poco delicado, que no es una entrevista o algo más oficial, siempre pedimos la ayuda de un juez internacional o de alguien que nos verifique la información. Qué bueno. Sí. O sea que os ayudáis y no encontráis ningún tipo de problema nunca, como habías dicho también al principio. Siempre os ayuda, está en la mano. Exacto, y a mí me ha surgido varias veces preguntarme cosas o que la gente nos pregunte. Y si no hay información, siempre nos referimos a la FEI. O sea, yo tengo contacto directo con ellos, con la directora del volteo que se llama Bettina Deram. Y si tengo alguna duda, le escribo preguntando y me contesta. Porque como ahora nos conocen, también nos contestan rápido porque saben que queremos publicar. Claro. Y bueno, también en torno a este tema, las fotos las hacéis vosotras, gran parte os ceden las fotos. ¿Cómo hacéis ese tema? Durante mucho tiempo no teníamos ningún fotógrafo oficial y teníamos una colaboración con una lista de fotógrafos que nos ayudaban de manera voluntaria. Entonces, de hecho, tenemos en el blog la lista con los créditos de cada fotógrafo que nos ha ayudado. Y durante mucho tiempo funcionábamos así y era mucho trabajo porque siempre que teníamos un contenido teníamos que buscar una por una la foto que funciona mejor con el contenido, solicitarla sin marca de agua al fotógrafo y
o sea, siempre han sido súper majos y nos han dejado las fotos gratis. Pero no es ninguna obligación. Como fotógrafo podrías perfectamente decir que no quieres que ningún blogger las utilice. Y hemos tenido mucha suerte porque la mayoría de los fotógrafos que hacen fotos de volteo son también aficionados. Y hasta que hace como un año conocimos a Daniel Elvanger, que es nuestro fotógrafo actual, que es amigo de Caro, vive en Heidelberg, donde ella vive, son casi vecinos, y él es fotógrafo amateur. Y al principio no sabía nada de volteo, pero no sé, le gustó trabajar, nuestra forma de trabajar, le gustó el deporte. Él hacía fotos de paisajes. Y un día le llevamos a unas competiciones y desde entonces él se ha apasionado por el volteo, literalmente. De hecho, tiene una cuenta de Instagram de volteo y habla con muchísimos volteadores solo porque le gusta. Qué guay. Y entonces, sí, y ahora él viene a todas las competiciones, ha mejorado muchísimo en fotografía porque le hemos formado también. Al principio nos sentábamos al lado y le decíamos, pues ahí el volteador se va a poner en pino, ahora, ¿sabes? Entonces Claro, era sí, porque todo. si desconoces volteo es súper difícil a la hora de, sobre todo, de tomar una foto el momento preciso, porque si no te puedes salir de todo menos una figura. Exacto, creo que es el peor deporte para los fotógrafos. Es muy, muy, muy complicado por el tema de la luz y del movimiento. Es muy Y impredecible. Nunca sabes sí, que, porque una foto de un salto, sabes que ahí está el salto y bueno, más o menos pues te puedes hacer la idea, pero volteo que no sabes nunca en qué momento va a hacer algo o cuánto tiempo va a durar esa figura o si directamente es una figura dinámica, es complicado y más si encima no entiendes. exacto. Para ser un buen fotógrafo de volteo necesitas dos cosas. Saber de volteo y dos, tener un material adecuado. Que el material es muy, muy, muy caro porque por el tema de la luz, no sé cómo se dice, la apertura de la cámara tiene que ser muy grande para que la luz entre en la cámara. Y son cámaras que valen miles de euros, que valen para deportes como fútbol, donde estás súper lejos. O sea, los objetivos son enormes y hemos tenido la suerte de que ese chico se apasionó por el deporte e incluso invirtió en una cámara buena que él usa solo para el volteo. Joder, qué pasada. Qué guay, qué guay. Otra cosa, Sofía, bueno, esto ya es un poco a modo personal. ¿Cuántos idiomas hablas? Uh, si contamos con portugués, cuatro. ¿Y son? Eh, francés, inglés, español, portugués. Vale, para la gente que no te conozca. ¿En cuántos países has estado viviendo? Pues casi lo mismo, diría que a ver, un, deux, trois, quatre, cinco, creo. ¿Y qué fue lo que te trajo aquí a España? Bueno, desde siempre yo estaba enamorada de España, de la cultura, de los españoles, desde que, no sé, creo que desde los 14 años tenía sobresaliente en español y no sé por qué, pero fue así. Y entonces empecé, o sea, tuve novio español durante muchos años, entonces ya viajaba muchísimo a España porque él vivía en España y yo en Francia. En aquella época éramos jóvenes y pues estaba viajando muchísimo a Andalucía y por eso cuando era joven y que estaba en mi momento de mayor competición en volteo, mi sueño era entrenar en España. Y entonces hice un clinic en Madrid con Ararat y luego me enteré del el campamento de verano que él organizaba y todo fue un poco así porque se han juntado mis dos pasiones, España y el volteo. Así que...
Dentro de los países en los que has estado viviendo, ¿has practicado en todos volteo? Sí, menos en China, Oh, obviamente. sí. ¿Y has tenido dificultades? ¿Cuál es el país que has tenido más dificultades a la hora de volteo? Pues he estado viviendo en República Checa y he tenido muchísima suerte porque ahí había un club pequeño que me acogió y pude entrenar. Y luego en Alemania estaba viviendo en Colonia, entonces entrené con Team Norca. Y, pero, o sea, fue aposta, no fue que yo me encontré ahí y que entonces les solicité, sino que yo vi que había un intercambio en mi escuela de negocio, en mi universidad, que había un intercambio a Colonia y entonces fui directamente. Así que no ha sido mucha seriedad por los estudios, pero yo siempre he intentado estar en un país donde había volteo y luego me apañaba para poder entrenar. Y pues la gente podría esperarse que las dificultades se encuentren en República Checa, por ejemplo, pero no es más complicado que en un país como Francia o como España, porque solo en Alemania puedes encontrar un club que esté cerca de tu casa, donde hay un nivel mediano o bueno, pero en todos los demás países es muy difícil encontrar un club, simplemente. Ya, Un club, o sea, sí, no, sin pedir ningún nivel ni nada. ya, sí, no, no, que es complicado. Vale, y como no nos queda mucho tiempo, Sofía, vamos a ir a por la última pregunta que nos han dejado aquí. ¿Cómo habéis diseñado y en qué lenguaje de programación habéis construido la web de Bolting World? Muy buena pregunta. El tema informático es una base cuando quieres trabajar en línea y entonces nosotras tenemos todo en WordPress, que entonces es muy fácil de gestionar, no hace falta un nivel de informático para gestionar WordPress y un blog es bastante fácil. Además, tenemos un hosting, pero eso también es muy sencillo. Y luego la única cosa que tenemos fuera de WordPress es el marketplace que está en una plataforma que se llama ShareTribe, que se especializan en marketplace. Entonces ellos te ponen como una plantilla y luego tú la vas personalizando. Entonces, desde el principio hemos funcionado sin código. Ya, joder. La verdad que tiene bastante, bastante cosa ahí todo detrás de ya de todo el blog o la página. Pues muchísimas gracias, Sofía. Ha sido un placer volver a verte y poder hablar contigo y que nos cuentes todas estas cosas que no sabíamos de Bolting World. Bueno, todos los que lo habéis conocido a través de esta entrevista o partido, os recomiendo que os paséis tanto por el blog, bueno, la página y le echéis un vistazo porque tiene unas explicaciones muy buenas y es genial. Así que nada, un besito y que muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Chao, hasta la próxima. Chao.